Hola y bienvenidos, espero que estéis muy bien. Vamos a pasar directamente a este capítulo 2 en el que os hablaré de Madre Raíz. Nuestro objetivo principal sigue siendo encontrar a nuestra compañera Remedios, que partió hacia aquel islote hace un mes para derrotar al dragón. Pero una tormenta actúa de barrera y nos impide alcanzarlo. El fundador Ford podría tener la clave, pero nadie sabe si está vivo o muerto. Desapareció hace 30 años buscando un extraño laberinto. Sin embargo, antes fue a visitar a una tal Madre Raíz. El 20 de junio de 1968, la Raíz, este enemigo que el Dr. Ulrich Asgard tomó por un dios benévolo, atacó la Tierra penetrando por dos portales, abiertos por los soñadores Casa, conocido como sujeto 2419-1, y el sujeto 3323 de identidad desconocida. Las 17 bases creadas hasta entonces caen, y la Raíz mata a todos los soñadores, salvo al sujeto 3323, a Casa, que finalmente fue abatida por los investigadores que trabajaban con ella, y Clementine, que desapareció de la Tierra en enero de ese mismo año. Un grupo de 7 supervivientes de la base 16 consigue viajar a través del cristal hasta la base 13. Liderados por Andrew Ford, se atrincheran en el desolado edificio para resistir. Entre estos supervivientes se encuentra la teniente Evelyn Ceder. Evelyn nació con las mismas habilidades que los soñadores, pero nunca fue conectada a las computadoras. Pronto se convierte en una pieza clave para la resistencia, ya que es capaz de presentir los movimientos de la Raíz, primero a través de sus sueños y después de manera constante. Evelyn se siente asustada y por supuesto lo comparte con el comandante Ford. Es gracias a sus presagios que consiguen evitar alguna que otra emboscada. Todo está escrito en el diario. Y si no quería que cotilleara, que se lo hubiera llevado. Resulta que a mediados de agosto del 69, con toda la calocha, surge el amor entre Evelyn y Andrew. Y como el fin del mundo ha dejado a todos sin tele, 1 año y medio después, Evelyn Ford queda embarazada de su única hija, Nadine. ¿Pero tener una hija será una revolución? ¿Será esa hija la esperanza? Pues no. Resulta que Nadine lo único que consigue hacer es dar a luz a Ellen, la comandante Ford, y eventualmente morir, suponemos que debido a la podredumbre causada por la Raíz. Para 1973, la conexión de Evelyn con la Raíz es tan fuerte que puede sentir lo que ella siente. De esta manera deduce que si ella puede sentir lo que siente la Raíz puede sentir lo que siente ella. Si ella puede ver los pensamientos de la Raíz puede ver sus pensamientos. Entonces, a través de Evelyn, la Raíz sabe acerca de la base 13 y sabe los movimientos que dan. Según los últimos refugiados que están llegando a la base, algo gordo se acerca. Pero en una de las batallas, Evelyn se da cuenta de que puede meterse en la mente del enemigo, manipularlo. Así que tiene una idea. Tiene que alejar a la Raíz de la base 13, aunque eso suponga que ella misma debe alejarse de Andrew y de Nadine.
El 5 de enero de 1989, durante una expedición de reconocimiento y sin que se diera cuenta su marido, el comandante Ford, se escabulle hacia una vieja iglesia, donde se atrinchera la raíz. Y allí se une a ella en una suerte de bizarra comunión. ¡Che! ¡Un momento! Antes de llegar allí tenemos que atravesar la guarida de Puño Sangriento. Y dejadme deciros que Milagros es un poco tramposilla y sabe que el tontín se queda atascado en una esquina, así que se lo carga sin mayor dificultad. Os dejo el documento. On my new and innocent cuerpo. She's so beyond that we got tweaking daily. Baby, you can roll up in a caddy. Be on my magic carpet like I'm Jasmine. And I'm up here on top of you, it's wonderful. I'm only coming down so you can snap me. Happens once in a lifetime, tell me how you getting this. You better act like it's a privilege. I'm your final journey like a pilgrimage. Can I get a witness? Can I get a picture with me? Por fin nuestra heroica guerrera llega a la vieja iglesia, donde se esconde Madre Raíz, antes Evelyn Ford, antes Evelyn Ceder. Veamos por fin en qué puede ayudarnos este misterioso personaje. Así pues, alguien más busca el consejo de la raíz. Acércate más, joven. ¿Eres tú? Tú apareciste en la orilla. Nosotros lo vemos todo. Somos la Madre Raíz, un recipiente de sabiduría a través del que nos habla la raíz. ¿Qué es lo que buscas? La tormenta.
el escudo. El manto que oculta el inevitable final. Ha llegado la hora. Sí. Ahora está más claro. Pretendes acabar con la raíz, pero la senda está oculta. Este recipiente conoce el camino que buscas. Ayudarte debemos, pero no donde los oídos escuchan. Vendrán a por nosotros cuando rompamos los vínculos. Nos protegerás. Confiarás en nosotros. Este recipiente, una vez, fue joven. Ahora... Lo que nos está diciendo con este lenguaje tan críptico es que nos puede mostrar el camino al laberinto donde fue For, pero no nos lo puede decir mientras siga en conexión con la raíz, pues ella lo va a escuchar todo. Así que antes debe desprenderse de la raíz, pero en cuanto empiece a hacerlo, los enemigos atacarán. Así que debemos protegerla. Nudosa y retorcida. La maraña y la madeja. Durante el tiempo que dura este proceso. Nada más puedo decir mientras siga aferrada a la raíz. La raíz no liberará. Por suerte, un tío random que andaba por ahí se ofrece a ayudarnos sin hacer preguntas. Las preguntas pueden esperar. Ahora debo descansar. Vete, márchate. Pronto volveremos a hablar. Madre Raíz nos espera en la base 13. Saludos, joven. Debido a su larga conexión con la raíz, posee el poder de fortalecer los corazones de curación. Vigila tus pasos. Por un precio. Es ayuda lo que buscas. Un camino. Debes encontrar al que llaman fundador. Pero para hallarlo, primero debes abrir el laberinto. Nuestro siguiente paso será entonces encontrar al guardián del laberinto, encrucijada entre mundos, en uno de los cuales esperamos encontrar al comandante For. Yo lo guié al laberinto, como hago contigo. Busca una luz resplandeciente en el cielo. Una monstruosa criatura de la raíz protege el camino hacia su fuente. Mata a esa bestia. Después busca la luz y el guardián del laberinto acudirá hasta ti. Pues sí, Evelyn fue una mujer joven. Si suponemos que tenía unos 20-25 años en el 68, cuando se une a la raíz tiene alrededor de 40-45. Ya no soy raíz, ya no soy humana. Y en este momento lleva más de 70 años unida a la raíz. O sea, casi lleva más tiempo siendo parte de la raíz que siendo persona, siendo humana. Apenas puede recordar su vida como humana, pero fijaos que lo que dice es que recuerda su relación con Andrew. El fundador, Andrew y yo, estábamos juntos antes de la raíz. Ahora la memoria mengua. Ya no soporto su carga.
Lo hace por la base 13, pero de quien se despide es de su marido y de su hija. Hace mucho que tomé una decisión. Pensé que cambiaría el devenir de las cosas, pero no bastaba con pensarlo. Me embargó la desesperación. Y lo mismo hará contigo. Es curioso que el nombre que le pongan al personaje en el que se convierte es Madre Raíz. Es un personaje muy interesante, que efectivamente ya no es ni humana ni raíz, porque ya se ha separado de la raíz. Me siento mucho más yo misma y menos a la vez. Lo que hace por amor y siendo una mujer fuerte, además es una soldado. Recordemos que ella es la teniente Evelyn Ceder. He perdido mucho desde que comenzó la guerra, pero he obtenido mucho a cambio. Y quiere terminar con la raíz. Se ha sentido prisionera de la raíz durante, como digo, más de 70 años. La raíz ambiciona algo que no le pertenece. Ahora nos va a ayudar a encontrar al guardián del laberinto. Un guardián de la puerta, un protector, el mismo ser. Vamos a verlo en el próximo capítulo. El guardián detiene él solo la marea. ¿Pero hasta cuándo? Os cuento qué son los guardianes. Puedes creer que el guardián no gana nada con la divinidad. Tan solo atado a su tarea. Y los guardianes temporal. que podemos conocer en este juego. Si os ha gustado hasta ahora, pues ya sabéis, me podéis dar un like o os podéis suscribir y yo tan contenta. Nos vemos en la próxima. No olvidéis supervitaminaros y mineralizaros. O al revés, no olvidéis. No, sí, creo que es así. Bueno, hasta otra.